¿Qué es un proyecto de investigación? Ya lo bien lo dije en la introducción, el proyecto de investigación es una estructura que nos permite llegar a ciertas conclusiones y generar o el que le dará un rigor científico a mi investigación. El proyecto permitirá tener pautas, tener nociones, tener teoría y organizarla de manera coherente que nos permita identificar elementos. Bueno, el proyecto de investigación. Proyecto de investigación es el plan que se desarrolla previamente a la realización de un trabajo de investigación. Es decir, yo voy a escribir un trabajo investigativo sobre los daños económicos del paro versus los daños económicos de la corrupción del país, por decirlo de alguna manera. Entonces yo tengo que tener ciertos datos para implementar ciertas teorías o llegar a ciertos argumentos. Estos datos se construirán a partir de diferentes elementos, lo que se determine. Bueno, yo voy a hacer una recolección de datos a partir de tal. Bueno, el proyecto de investigación, digamos, en el caso del que estoy planteando, sería el que le daría el orden y el enfoque a nuestra investigación. Dos estudiantes de esta misma asignatura pueden hacer un proyecto el mismo día, a la misma hora, con las mismas fuentes, con la misma documentación, y seguramente el análisis interpretativo del estudiante será distinto, al menos en el 99.9 de los casos. Eso es interesante, ¿por qué? Porque eso hace que las investigaciones también estén determinadas por los enfoques propios de cada uno de ustedes, muchachos. Eso es muy, muy importante. El proyecto de investigación tiene como objetivo presentar de manera metódica, organizada, un conjunto de datos e informaciones en torno a un problema para formular una hipótesis encaminada a su resolución. Entonces, realmente el proyecto de investigación, de pronto los que no están escuchando, no sé qué pasará, pero creo que está bien el sonido. Es que el proyecto de investigación, repito, su objetivo es presentar de manera metódica y organizada un conjunto de datos. Es decir, tenemos ciertos datos para nuestra investigación. La investigación es la prueba de una afirmación. Yo afirmo que el dato, que el paro nacional está estropeando la economía nacional. Eso no solo se dice, eso no solo se afirma, eso se prueba. Para probar se necesita una investigación. Para hacer una investigación se necesitan datos. Esos datos se organizan en una investigación. También el proyecto de investigación tiene un problema. El problema se hace para formular una hipótesis y la hipótesis está caminada a una resolución. Es decir, debemos intentar positivamente resolver una pregunta de investigación. Eso es lo que a grosso modo es un proyecto. En este sentido, el proyecto de investigación es una evaluación previa del problema, sus alcances e importancias, así como el de los recursos que serán necesarios para el desarrollo del trabajo de la investigación. En este sentido, de nuevo leo, el proyecto de investigación es una evaluación previa del problema. El problema es lo que la hipótesis va a resolver, el problema es lo que determinará qué voy a investigar, sus alcances, qué puedo yo investigar de la corrupción en Colombia, si puedo investigar una región, un país, una ciudad, un municipio. ¿Qué importancia da mi investigación en torno a todas las otras investigaciones? ¿Y qué recursos serán necesarios para el desarrollo de la investigación? Es decir, voy a usar fuente primaria, que es documental, voy a escuchar las voces de una persona que fue corrupta pero se arrepintió. Bueno, ¿qué recursos voy a usar? Requiero ir a una biblioteca en Ámsterdam, requiero X o Y. La estructura de un proyecto de investigación, a grosso modo, hay otras cositas,
pero quise colocar las mayores, sería este. El tema, la justificación, el estado del arte, el marco teórico, el problema y pregunta-problema, hipótesis, objetivo general y objetivo específico. Estos ítems, a grosso modo, serían los que ustedes deberían desarrollar correctamente para poder desarrollar, al menos de forma básica, un proyecto de investigación. En cada uno de estos, uno podría volverse mucho más complejo según el nivel de la investigación y según el nivel de la capacidad del autor. Pero a grosso modo, todo proyecto de investigación debería tener esta estructura. Bueno, se me olvidó acá el tema. Bueno, vamos a empezar con el tema. La elección del tema en una investigación depende de varios factores. Uno, si es de una investigación puesta coaccionadamente, es decir, en un trabajo universitario, un trabajo de bachillerato, un trabajo del colegio. Si usted le impone realizar una investigación, y dos, si el tema se lo impone. Bueno, necesito que realice una investigación del desarrollo de la máquina de vapor en el siglo XVIII, sus alcances, sus teorías, o realíceme un ensayo libre sobre el siglo XVIII. Bueno, usted dice, ¿qué es el siglo XVIII? Bueno, no tengo un conocimiento, lo voy a enfocar desde la guerra, no desde la educación, desde la salud. Todas las temáticas generalmente obedecen a ciertos enfoques personales si tenemos una cátedra libre. Si no, se nos entregará generalmente en la temática a priori. Cada elección de tema, si es de libre elección, está condicionada y dada por la influencia personal que usted tenga. ¿Qué le interesa? Uno no escoge un tema de investigación si es libre porque sí, porque voy a investigar los zapatos para el mejoramiento de los pies planos en Colombia. No, no, no. Seguramente algo le interesa de eso, vender, producir, mejoramiento, bueno, algo pasa. Seguramente si usted investiga X o no, usted va a investigar el proceso de construcción de invernaderos para el cultivo de fresa. Seguramente usted es de una empresa y está buscando un nuevo nicho de mercado. Usted hará una investigación desde esto. ¿Por qué? Porque está influenciado por algo. El tema siempre está bajo influencia de el que lo escoge y de elementos como la economía, la sociedad o lo que él piensa en lo personal. O sea, el tema es una elección siempre determinada por una conveniencia y por la influencia del que lo construye. La justificación. La justificación es una mezcla de interés propio, una visión de conjunto de la relevancia de la investigación para su realidad o su escenario académico y laboral. Estamos realizando, por poner un ejemplo, una investigación de administración. Primero en la justificación debemos plantearnos una visión de conjunto, por cómo yo voy a justificar esto, por qué, para qué. La relevancia de esa investigación es relevante, es importante, es necesaria, o sea, enriquece la discusión, porque si yo voy a generar una investigación que determine que el agua moja, pues no, ¿para qué? Y me voy a gastar, quién sabe cuánto capital en eso, no, no, no. Yo voy a hacer una investigación que en la justificación, como dice su palabra, justifique la necesidad de realizar. Voy a hacer una investigación sobre la violencia en el paro. Bueno, justifíquela. Es necesario conocer de forma racional y de los datos para llegar a una verdad, una memoria, bueno, lo que usted quiera. Esa sería la justificación. ¿Qué relevancia tiene mi investigación? ¿Por qué es relevante? Porque así, de esa manera, determinaríamos las causas, los efectos, quiénes y quiénes no fueron. Esa sería la justificación de una investigación, más o menos.
También debe determinarse si es una investigación en el ámbito académico o en el ámbito laboral. Ejemplos, ustedes pueden estar trabajando en un ámbito del mercado y los pueden llamar a hacer una investigación de mercado. Y es totalmente diferente el enfoque. Y si es laboral, académico, entonces tienen que tener muy claro ese enfoque para que la justificación esté adecuada para su proyecto de investigación. Puede ser dependiendo del contexto de justificarse. ¿Qué aporta el tema? O sea, ustedes también tienen que en la justificación colocar qué aporta este tema para eh, la realidad social, para la empresa, para la universidad, para quien realicen la investigación. ¿Y qué aporta dentro de la discusión científica? De pronto recoge nuevas teorías, de pronto hace un balance, de pronto contrapone ciertas ideas bajo la luz de pruebas recientes, bueno, entre otras. Ustedes deben de entender que en el contexto de justificarse, tienen que explicar qué aporta el tema, la justificación al tema o el tema a la investigación y cómo se relaciona dentro de una investigación científica. El estado del arte. El estado del arte son textos. Pido el favor a los estudiantes que no me rayen aquí la pantallita. Bueno, el estado del arte, ¿qué es el estado del arte? Son textos, artículos, videos, documentales, revistas, entre otras, que le permitan crear un corpus de lectura que puedan enriquecer y le permitan entender su tema desde diferentes aspectos. Cuando uno hace una investigación asociada a X o Y temática, uno trataría de enfocar su problemática a diferentes niveles, niveles como lo económico, lo político y lo social. ¿Qué quiere decir esto? Voy a investigar los factores económicos, no voy a investigar cómo afecta el arroz, su cosecha, su producción, su distribución, su valor de producción en la sociedad colombiana. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué factores determinan eso? Uno, lo económico, capacidad de valor de producción, valor de distribución, valor de compra. Lo político, factores políticos como no poder subir demasiado el arroz porque afectaría de manera importante a una sociedad o que una buena cosecha de arroz esté asociada a una acción política. O lo social, cuánto alimenta una taza de arroz o cuánta gente consume una taza de arroz. Esos serían eh, los enfoques que los textos, artículos, videos y documentales me darían. Pero hay otra cosa, el estado del arte debe organizarse, muchachos, el estado del arte debe organizarse de manera tal que le demos un orden. Entonces, bueno, vamos a usar, voy a seguir el ejemplo de el que estamos trayendo. Bueno, no, voy a dar otro ejemplo. Vamos a hablar de carros. Entonces yo tengo mi primer texto. Lo organicé, lo voy a organizar desde, ya no voy a organizar político-económico, sino mi organización la expliqué que va a ser por la importancia del texto. Entonces, manual de automotriz General Motors. Ese va a ser mi primer texto. Cuando le piden un estado del arte a ustedes, estudiantes, el estado del arte no es solo reseñar eso y decir tal página, tal, no. Es comentarlo argumentativamente. Es decir, el texto manual de General Motors es importante en nuestra investigación porque nos aclara la temática de la importancia del vehículo en la sociedad, una idea general. Y van achicando. Entonces, libro de Ingeniería Automotriz de Hidráulica 46, versión 46. El libro de Ingeniería Hidráulica versión 46 me permite entender a fondo el uso de cajas hidráulicas en el acople de carros eléctricos, así sucesivamente. Es esa argumentación que le dan ustedes al texto y mantienen una coherencia. Mi consejo es que empiecen de lo macro a lo micro, siempre. Dependiendo de la investigación, ustedes ya pueden tener un alcance tal de empezar como quieran, pero deben de
explicarlo al autor o al lector previamente. Recuerden que ustedes cuando elaboren un proyecto de investigación se presupone que van a entregar un texto escrito o al menos una, generalmente es un texto escrito. Entonces deben de pensar cómo el lector podrá identificarse de manera coherente con su lectura y entenderlo de la forma más racional. El estado del arte determina mucho de nuestra investigación, o sea que la recopilación del estado del arte es determinante. Ustedes pueden tener una bibliografía más amplia a los textos, artículos y videos que usen en el estado del arte. El estado del arte debería ser generalmente lo que determinara a grosso modo la estrategia de investigación, pero ustedes igual pueden usar muchos más textos de apoyo que no consideren la necesidad de estar en el estado del arte. O sea, pueden usar 50 libros en su texto, pero ustedes consideran que 4 o 5 son los importantes que deben estar reseñados en el estado del arte. El marco teórico, nos dice el enunciado, puede abarcar desde lo teórico hasta lo metodológico y se construye desde el estado del arte y la recurrencia de conceptos y formas de interpretar el tema, conceptos o metodología. El marco teórico surge de las recurrencias ideológicas, no, de las recurrencias conceptuales y metodológicas que ustedes encuentren en el estado del arte. Entonces ustedes empiezan a leer, vamos a poner un ejemplo, ustedes empiezan a hacer una investigación de arquitectura, ustedes empiezan a leer textos y a leer textos y a leer videos y conferencias y todo este tipo de dinámicas y empiezan a ver que el sostenible, la arquitectura sostenible, lo verde, está siendo totalmente usado. Entonces ustedes van a notar y arquitectura sostenible y van a intentar usar eso dentro de su marco teórico. Sale de todo esto, o sea, sale de mi tema, sale de la triangulación de mi tema y sale de la triangulación de mi tema y mi concepción y mi estado del arte. Bueno, muchachos, es muy importante eso. El marco teórico suele ser uno de los espacios que más se le complica a un estudiante a la hora de desarrollar un proyecto de investigación, pero ustedes deben de entender y deben ser críticos que cuando hagan su texto, si hagan sus reseñas, ustedes puedan estar anotando todo el tiempo, bueno, los conceptos, generalmente los textos explican su metodología. Y si ustedes ven que es muy recurrente, muy recurrente, muy recurrente, pueden usar eso para empezar a hacer sus marcos teóricos de forma básica. Pero ya cuando ustedes estén bien avanzados, tengan una disciplina investigativa importante, podrán desarrollar conceptos mucho más complejos y adquirirlos desde otros desempeños. Problema de investigación y pregunta problema. Es un ejercicio cognitivo el cual triangula el estado del arte y el marco teórico, intentando encontrar nichos y puntos que deban ser investigados. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes tienen el estado del arte por un lado y tienen el marco teórico por el otro. Cuando ustedes hacen este tipo de cuestiones, ustedes lo que van a interpretar o ustedes no, lo que van a interpretar no, ustedes van a imaginar que esto es una especie de telar y dentro del telar se intercalan lo teórico con el estado del arte con los conceptos. Y ustedes van a ver que van a existir ciertos vacíos, ciertas cosas como, hey, venga, no se ha hecho la renovación modular, bla, 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 bla. Cosas así. Ustedes van a encontrar que cuando pongan un concepto como lo sostenible, lo renovable, dentro del estado del arte, ustedes van a decir, bueno, se ha estudiado mucho lo renovable desde los hidrocarburos, pero no sé si podríamos pensar en lo renovable desde el cartón. Bueno, ustedes triangulando estas dos facetas del proyecto de investigación podrán generar competencias para desarrollar la problematización.
La problematización es importante porque entonces ustedes van a definir el problema. El problema es lo que intentamos resolver. Vamos a hacer una investigación sobre, de nuevo, voy a poner el ejemplo del paro. Tengo mi información, tengo mi estado del arte, tengo mi documentación, tengo mis conceptos y los coloco. Y llego a la problemática de que X quieren ciertas cosas que Y no pueden darles o no quieren darles. Listo. El problema sería, tengo definido el problema, que es que hay unas cosas que unos quieren y otros no quieren darles. La pregunta, recordemos que la hipótesis debe ser resuelta, la pregunta debe ser resuelta por una hipótesis, todo va encadenado. El problema me genera la pregunta. Cuando defino el problema, entonces digo, ¿cómo llegar a un mejor consenso? Sencillo. El problema generalmente se transforma en pregunta-problema. El mismo problema se transforma en pregunta o se describe de forma en pregunta. Y la hipótesis tiene que resolver esa pregunta. Dentro de esa dinámica vamos a empezar a hacer un proyecto de investigación. El enunciado nos dice, de nuevo, es un ejercicio cognitivo el cual triangula el estado del arte por un lado, el marco teórico por el otro, intentando encontrar estos agujeros, estos pequeños espacios donde yo pueda enfocarme en mi investigación. ¿Esto qué hace? Esto hace que no estemos investigando lo mismo sobre lo mismo sobre lo mismo, sino que seamos novedosos. Nada más importante de una investigación que sea novedosa, que sea importante, que sea original. Eso determina mucho el éxito de una investigación. Dentro del problema de investigación y la pregunta problema se está jugando la relevancia, la afirmación o contradicción. La hipótesis, ¿qué es la hipótesis? La hipótesis es una afirmación que intenta resolver una pregunta problema, lo que ya veníamos diciendo. Generalmente se expresa de forma positiva y siempre es un ánimo de respuesta. Entonces, la respuesta, ¿cuáles serían los mecanismos de consenso? Eh, Generar una institución que permita la mediación de la protesta social con el Estado. Construir, implementar, incluso puede decir, investigar la forma de mejorar la relación de la protesta y el Estado. O sea, puede ser lo que ustedes consideren. Generalmente la hipótesis es de forma positiva y intenta resolver la pregunta problema, pero puede ser la que se considere dependiendo de cada enfoque de lo que se quiera investigar, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta de que ha sido un encadenamiento de procesos. Empiezo aquí, voy para acá, tan, tan. No deberíamos empezar por la hipótesis y la pregunta problema, sino hemos hecho un estado del arte considerable y adecuado, me parece a mí. Bueno, vamos con los objetivos generales y los objetivos específicos. Primero que todo, el consejo más importante que yo les quiero dar de esto es que es que escriban sus verbos en infinitivo, siempre sus verbos no, sus objetivos en infinitivo. ¿Qué es un verbo infinitivo? Analizar, interpretar, descubrir, describir. Este tipo. Pero no es buena persona. Llevando. Pero si yo dije que Profe, no se escucha nada. Profe, no se está escucha. lloviendo aquí.
entonces no sé si será una interferencia. Entonces, y que el Zoom, muchachos, que yo creo que se están en silencio. Profe, no entiendo nada, no escucho. No, muchachos, bueno, vamos a finalizar rápido de, de y que finalmente es, muchachos, entonces vamos a tratar de terminar. Adjetivos deben ser caracterizados por la presentación en verbos infinitivos. Muchachos, ¿escuchan así? No, profe, yo Muchachos, no escucho nada. No escucho nada. muchachos, ¿me escuchan mejor en estos momentos? Sí, En profe. este preciso momento, sí. Sí, profe, ahora sí. Disculpen, ¿me escuchan? Aló, muchachos, ¿me escuchan? Profe, ya lo estoy Sí, escuchando. profe, lo estamos escuchando. Sí, se escucha. Listo, muchachos, disculpen, me tocó cerrar y volver a abrir Zoom. A ver, bueno, listo. Nada, les venía diciendo, los objetivos deben siempre expresarse de forma infinitiva, verbos infinitivos, y deben ser los objetivos la forma de presentar la hipótesis, de concluir la hipótesis. Entonces, vamos a investigar una forma de cómo llegar a un consenso en protestas y el gobierno. Ese es un objetivo general grande. Los específicos son esas pequeñas cositas en las cuales nosotros vamos a resolver. Entonces, ya ese gran objetivo de investigación lo vamos a resolver en el trato a X persona, en la repartición de X capitales, en el ta. Los objetivos específicos también deben estar iniciando en verbo infinitivo como identificar, descubrir, analizar, describir, implementar en algunos casos. Este tipo de cosas, ustedes fácilmente pueden ir a Google y buscar una tabla de verbos infinitivos, los cuales se adecúen o los cuales puedan ustedes elegir el que mejor se acople a su necesidad. Bueno, la bibliografía. Finalmente, esto es como la estructura básica del proyecto de investigación. No hay muchas cositas que quedan en el camino, pero sería lo más básico que podríamos entender. La bibliografía, el listado racional del material usado en la consulta y trayecto de la investigación. Repito, el listado racional del material usado. O sea, ustedes pueden, aparte de colocar, Juan Felipe, ya ahorita te doy la palabra, aparte de colocar todo lo que están colocando en el estado del arte, ustedes pueden listar todo lo que usaron o todo lo que influenció su investigación. Lo más importante es que al menos lo reseñen una vez en el texto, ¿no? Hay cosas que lo ubican a uno, pero ustedes deben explicarlo. Bueno, este texto no está reseñado en el texto porque lo usé para tal cosa, pero todo lo que usen debe estar en su mayoría reseñado en el texto, citado en el texto y tener una bibliografía. Así no sea relevante o así no sea relevante de manera determinante en la elaboración del texto. La bibliografía generalmente debe estar organizada de forma racional, no de forma básica como ABCD, o al menos que se pida así, ¿no? Yo, pues creo yo que uno puede organizarla dependiendo de la temática, del concepto, de muchas cuestiones. Y bueno, muchachos, nada, cordial saludo.
Proyecto de investigación, cordial saludo para los de virtual, para los de presencial, un gran y gran abrazo.